En esta unidad vamos a trabajar algunos conceptos e ideas en torno a la enseñanza de la medida en el nivel inicial. Por lo general, los niños llegan al nivel inicial con algunas expresiones que dan idea respecto de el uso que tiene la medida en sus vidas. Frases como yo pateé más lejos, mi torre más alta, esta caja pesa como 1000 kilos, son expresiones habituales que utilizan y que son fuente sobre la que construiremos aprendizaje en torno a la medida. Otras frases también pueden provenir de los adultos, como falta media hora para tomar la merienda, la semana que viene vamos de paseo a la plaza, deben medio kilo de pan. El objetivo de la enseñanza de la medida en el nivel inicial es acercar a los niños a esas prácticas sociales y vincular esos conocimientos con un quehacer matemático. Recordemos que la enseñanza de la medida, como cualquier otro contenido matemático, responde a un enfoque por resolución de problemas. La idea es problematizar entonces la enseñanza de la medida. En el diseño curricular de la provincia de Tucumán podemos leer que en el nivel inicial se centrará en ofrecer variadas oportunidades para que los niños otorguen sentido al acto de medir, conocer qué situaciones pueden resolver a través de esta práctica y explorar diferentes modos de hacerlo. La idea es plantear problemas que favorezcan esa exploración de variados procedimientos de medición, convencional y no convencional, que pueden surgir de la iniciativa de los niños y de prácticas sociales habituales. Buscaremos entonces reproducir en el jardín algunas de estas escenas para iniciar a los niños en las prácticas de la medida. ¿Qué significa medir? Medir implica calcular cuántas veces entra la unidad elegida en el objeto que se desea medir. Ese cuántas veces hace referencia al número. Por lo tanto, debemos recordar que la medida es una aplicación del número en el espacio continuo. Al medir, la repetición debe ser tal que el intervalo a medir quede cubierto por la unidad de medida, de manera que no haya huecos ni superposiciones. Debemos conocer que para cuantificar las situaciones de la realidad, en algunos casos medimos y en otros contamos. Así podemos hablar de cantidades continuas, por ejemplo, 5 kilos de helado. Los kilos es una magnitud continua. En cambio, podemos hablar de cantidades discontinuas, por ejemplo, 12 libros en la biblioteca. Podemos relacionarlo también con un objeto discreto, ¿sí? Para contar. Medir es comparar. Dependiendo de la magnitud a medir y de la necesidad de una mayor precisión, la comparación puede ser directa o requerir de algún instrumento intermediario de medición. Veamos algunos ejemplos. Para envolver una caja se puede comparar la caja con el papel. Por superposición, podemos ir apoyando la caja por el papel y ver si tendremos papel suficiente para envolver esa caja. En cambio, si quisiéramos reemplazar el vidrio de una ventana, deberemos utilizar una cinta métrica. Al medir, los alumnos pueden utilizar instrumentos no convencionales y convencionales. Entre los no convencionales tenemos, por ejemplo, cintas, lápices, varillas, para comparar de manera directa con el objeto a medir. O bien podemos utilizar partes de nuestro propio cuerpo, como manos, brazos, pies, que son denominadas medidas antropométricas. A partir de estas unidades no convencionales, vamos a ir introduciendo aquellas convencionales, como un reloj, una balanza, una cinta métrica, un vaso medidor y otros objetos, en realidad instrumentos, para realizar mediciones. No es la intención que los alumnos manejen con precisión estos instrumentos de medición convencionales, pero sí que vayan creándose una idea al respecto sobre la importancia de la utilización de los mismos. La diversidad de instrumentos a disposición debe estar orientada a que los niños puedan tomar decisiones sobre la conveniencia o no de utilizar un instrumento. Por ejemplo, en la imagen podemos ver a niños midiendo una tabla en un patio. Sería muy engorroso de alguna manera y arrastraría muchísimo error medir esta tabla con una regla de 20 centímetros. Entonces es oportuno ver
que los alumnos dispongan de algún instrumento, por ejemplo un metro de madera, para compararlo con la tabla y poder llegar a efectuar una medida. Diremos que se espera que los alumnos del jardín puedan acceder a una mayor posibilidad de resolver problemas de medida que en su entorno familiar, que accedan a utilidad de medir, adecuando las acciones al problema en cuestión, la anticipación de estas acciones, el análisis de sus pertenencias y la toma de decisiones adaptadas a la situación son los aprendizajes buscados. El alumno aprende a medir atravesando ciertas etapas. Piaget, en sus estudios, considera que los principios de conservación y de transitividad están ligados a la noción de medida. Con respecto al principio de conservación, diremos que este implica la invariancia de ciertos aspectos de una situación. Por ejemplo, la longitud de una cuadra es la misma independientemente de que se la recorre en auto, bicicleta o caminando. La conservación, a veces en algunos libros es citada como principio de conservación. Transitividad permite establecer relaciones de igualdad y desigualdad. Por ejemplo, si queremos comparar el ancho de dos ventanas, al ver que no podemos superponerla, debemos usar un instrumento intermediario de medición que nos permite establecer la igualdad o desigualdad. Por ejemplo, si la ventana A es igual a cierta longitud de la varilla B y la longitud de la varilla B es igual a la longitud de la ventana C, podemos concluir que la ventana A mide lo mismo que la ventana C. La construcción de la noción de medida es un proceso continuo que requiere un desarrollo desde las mediciones perceptivas, basadas en impresiones sensoriales, hasta llegar a la medición convencional. Estas etapas son comparaciones perceptivas, desplazamiento de objetos, inicio de la conservación y la transitividad y la constitución de la unidad. Vamos a ver cada una de ellas. Comparaciones perceptivas. Aquí simplemente el alumno no utiliza ningún instrumento de medición. Para medir usan únicamente estimaciones del tipo visual. Frente a dos trozos de papel, por ejemplo, deciden apoyándose simplemente en la vista cuál de ellos es más largo. En algunas actividades que podemos encontrar en el nivel inicial, observamos, por ejemplo, que ellos tengan que decidir cuál de los siguientes trazos efectuados por los lápices es más largo. Es muy fácil realizarlo de manera visual. No hace falta recurrir a ningún instrumento de medición para decidirse. Desplazamiento de objetos. En esta etapa, el niño comienza a desplazar los objetos para compararlos y darse cuenta también de que puede utilizar algún elemento intermediario como instrumento de medición. Algunos elementos intermediarios pueden ser las manos, los pies, los brazos, o utilizar, por ejemplo, varillas, lápices o cintas. Vemos en la imagen cómo los alumnos comparan el ancho de una pared a través de sus cuerpos. Lo que hacen es realizar un cubrimiento con sus cuerpos del ancho de la pared. Luego viene la etapa de inicio de la conservación y la transitividad. En esta etapa, el niño ha logrado la utilización de elementos intermediarios. El logro de esta etapa consiste en decidir cuál es el elemento intermedio más conveniente. Así, por ejemplo, para medir la longitud de un patio o de una soga en un patio, utilizaremos un metro. En cambio, para medir la longitud de una caja, podemos utilizar una pequeña regla. Finalmente, llegamos a la etapa en la que se produce la constitución de la unidad. En esta etapa se obtiene como resultado de la medida un número que representa la cantidad de veces en que la unidad elegida se desplaza en el objeto a medir, cubriéndolo en su totalidad. Pueden utilizarse dos procedimientos. Cubrimiento es cuando el niño cubre con varios elementos intermedios, homogéneos o heterogéneos, el objeto a medir. Por ejemplo, puedes cubrir un lápiz con toda la extensión de una regla. O desplazamiento es cuando el niño elige un elemento intermediario y lo desplaza en el objeto a medir.
Los desplazamientos comienzan siendo poco precisos hasta lograr paulatinamente una mayor precisión. Por ejemplo, podemos utilizar o medir el ancho de un banco desplazando la regla de 20 centímetros a través del largo del banco. Medir en el nivel inicial implica iniciar a los alumnos con problemas que involucren la práctica de la medida mediante situaciones ligadas a la comparación de magnitudes. Esta comparación puede ser directa entre aquellos objetos portadores de la magnitud que se considera. Por ejemplo, comparar la longitud de dos lápices. O bien indirecta por medio de una unidad elegida que puede ser convencional o no convencional. Entiéndase por unidad elegida aquellos instrumentos de medición. Se busca relativizar algunas certezas que los niños tienen en cuanto a las magnitudes, superando el pasaje de un pensamiento dicotómico a uno más vinculado a la relatividad de las magnitudes. Compréndase por pensamiento dicotómico aquellas expresiones como chico, grande, mucho, poco, largo, corto, que debemos superar en el nivel inicial. La idea de relativizar estas magnitudes es pensar en situaciones que permitan establecer relaciones del tipo: Joaquín es más alto que yo, pero más bajo que Sebastián. La biblioteca es más larga que la pared donde hay que ponerla, así que no entra. El tiempo que tardamos en dar una vuelta al patio es mayor que el que tardamos en recorrer la sala. La masa para el pan es más pesada que la masa para hacer bombones. ¿Por dónde comenzar? Bueno, a partir de situaciones cotidianas y a partir de situaciones didácticas diseñadas para el fin. Por ejemplo, para decidir en qué turno comenzar a jugar, se les puede ofrecer a los niños palitos o tiras de papel de diferentes longitudes como instrumentos para determinar dicho orden. Para decidir los turnos, los alumnos tendrán que comparar las longitudes de todas las tiras y establecer las relaciones. Más larga que, pero más corta que. De esa manera podrán decidir los turnos. Otro ejemplo es hacer un concurso de salto en largo, pero cada uno parado en lugares diferentes, de manera tal que los puntos de llegada no puedan ser comparados de manera directa. La decisión acerca de los instrumentos de medida a utilizar es parte central del problema. Para ello, el docente pondrá a disposición de los alumnos diversos instrumentos.